Hermanos, hoy estuve puliendo algunas cosas, eh, meditando en el Evangelio, que tiene que ser siempre el punto de partida, ¿no? de nuestra meditación, de nuestro caminar. Recordaba que hace un tiempo habíamos hablado de la dimensión del Evangelio, el alcance y las consecuencias. ¿Se acuerdan? La dimensión era a todo el mundo, el alcance era a todo ser humano y las consecuencias eran salvación o condenación. Y, y reflexionaba hoy en la gran división que alguna vez ya la mencioné, bendiciones Andrés, buenas noches, la gran división que está en el centro del Evangelio, en el corazón del Evangelio. Y hay tres palabras que vamos a considerar hoy, que tienen que ver con el discernimiento, la disensión y la elección. Voy a explicar un poco. La importancia de pensar en el significado de las cosas es importante. Hace unos días compartía un texto sobre el pensamiento, la importancia del pensamiento en la fe y la gran equivocación de mucha gente que piensa que la fe es no pensar, es credulidad. La credulidad, el crédulo es el que lo cree todo, cree. Vos le decís una cosa y la cree. Eso es credulidad, es simpleza, es ser simple en el sentido de ingenuo, de no tener una comprensión correcta de las cosas, no analizarlas, no juzgarlas con justo juicio, no comprender la realidad. Entonces cualquier cosa falsa, uno la cree igual. Eso es credulidad. La fe que nosotros predicamos, la palabra de fe que encontramos en la Escritura, en la Biblia, es una fe que piensa correctamente y analiza las pruebas, considera la sabiduría de Dios, considera la excelencia, considera los hechos, considera la historia, considera las pruebas, considera el testimonio, considera las profecías, y de todo ello se robustece, crece, se afirma, y esa es nuestra fe. Es una fe virtuosa, una fe verdadera, viva, sincera, sin incertidumbre ni hipocresía. Es una fe que se nutre de la sabiduría que viene de lo alto. Por eso es lo primero que tenemos es el discernimiento en el Evangelio, es la comprensión. Y después es la palabra que es disensión, que la usa el Señor Jesucristo en Lucas, cuando dice: no he venido a traer paz a la tierra, sino disensión, que es división. Disensión, por el diccionario español, dice oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Hay una oposición. Nos ponemos en contra, uno de otro. Fíjense que eso es lo que trae el Señor Jesucristo, oposición. ¿A qué? A que uno, el que no es contra mí, dice el Señor, es contra mí. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, tenemos primero el discernimiento, que dice distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. O sea, el discernir es entender la diferencia entre una cosa u otra. Entre lo verdadero y lo falso, entre lo casi verdadero y lo verdadero, entre lo bueno y lo malo. Y la disensión es esta oposición, cuando uno toma partido por algo, toma postura con respecto a Cristo, y obviamente eso va a traer disensión. Por eso el Señor dice: no he traído a traer paz al mundo, a la humanidad, en un sentido de que Él es causa de división. Al corazón del hombre trae paz. A cada ser humano que recibe al príncipe de paz, al Señor Jesús, hay paz en su vida. Pero esta paz que decía Seba, la paz que nos da el Señor. Pero no al mundo, porque en el mundo hay guerras por causa de la verdad.
¿Mm? Hay un mundo llamado mundo musulmán, un mundo islámico, un mundo budista, que ha perseguido cristianos. La China comunista de hoy día también, que proscribe el Evangelio. Entonces, entendemos lo que implica. Y después tenemos la tercera palabra que vamos a meditar hoy, que es elección, que es nuestra elección. Tenemos que elegir, discernir, disentir y en base a eso elegir. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado? Porque hay dos bandos opuestos. Nosotros tenemos que elegir de qué lado vamos a estar. Si con Cristo o contra Él. Y esto que voy a tratar de compartir hoy tiene una importancia en este discernimiento, en que a veces muchas personas creen estar sirviendo a Dios, como pasaba cuando decía el apóstol Pablo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, en Romanos 9. Entonces, personas que creían que estaban sirviendo a Dios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. De hecho, Pablo mismo fue perseguidor de la iglesia, persiguió la iglesia, fue el que hizo matar a cristianos, encarcelarlos y pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y él mismo después reconoce que eso era un grave error. Bueno, esto entonces tiene que ver con que si nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, o recibiendo la doctrina de Dios, que es la enseñanza que puede recibir de un falso maestro, y pensamos que esa es la enseñanza de Dios, estamos en el error. Y eso también nos va a desviar de la verdad. Y la importancia que hay de este discernimiento es cuando entendemos qué hay en el centro del Evangelio. En el centro del Evangelio está la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Y ahí está el comienzo de lo profundo que tenemos que llegar en nuestra unión a Cristo. Nos estamos uniendo a Él en su muerte y en su resurrección. Y con respecto a eso, es lo que un poco se relaciona a lo que yo estuve compartiendo con el reinado de la gracia. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es morir con Cristo? ¿Qué es morir con Cristo? Y yo puse acá un poquito algunas anotaciones. Ya no es vivir para mí. Cuando yo muero con Cristo, ya muero a mi vida para vivir la nueva vida en Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 6:13, lo voy a leer de la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice, Romanos 6:13 dice, no utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado, como instrumento de iniquidad o de injusticia. Mejor pónganse al servicio de Dios, como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. Entonces, en el corazón del Evangelio, en el centro del Evangelio, está la muerte del Señor y nuestra muerte con Él. El unirnos al Señor, a tener comunión con Él. Para tener comunión con Él es necesario morir. ¿Por qué? ¿Qué dice después Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15? Le voy a leer. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese amor que el Señor nos mostró en el Evangelio, nos muestra, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe, esto nos compele, nos aprieta, ¿no? Pensando esto, por eso el pensamiento acá, el discernir, el meditar, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en este lugar encontramos nuestra vida, la encontramos en nuestra muerte. Nuestra vida en Cristo la encontramos en nuestra muerte, como personas
que tenían una vida, que vivían a su manera, según nuestros vanos deseos, ¿no? Nuestras ideas de lo que era Dios, lo que era el mundo, ideas, pensamientos, y todas esas cosas entendemos que eran vanidad, error, fruto de especulaciones humanas, de enseñanzas de hombres. Y cuando nos acercamos a escuchar la palabra y escudriñamos la palabra y recibimos la leche espiritual no adulterada, crecemos para salvación, crecemos en esta experiencia de resurrección. Crecemos en la experiencia de resurrección. Me gusta esa frase porque ¿qué significa crecer en la experiencia de resurrección? Crecer en una vida nueva que comienza cuando empezamos a seguir a Jesucristo. Y el Señor nos dice, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es necesario para ser sus discípulos. Si vemos la escritura del Antiguo Testamento y consideramos, vamos a ver unas cosas que voy a leer. Dice, Dios separó la luz de las tinieblas. Y siendo Él mismo la luz, nos ofrece comunión con Él. Es una comunión que no es forzada, no es forzosa. Fíjense que somos libres de obedecer, de poder no obedecer a Dios. Cuando el Señor le dice, no comerás del árbol, de ese árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol morirás, ciertamente morirás cuando dice en el huerto. Fíjense que uno puede ver un mandamiento de Dios ahí, ¿verdad? Es un mandamiento. Pero también es una invitación a permanecer en el amor de Dios, permanecer en comunión con Él, en no separarnos. Como diciendo, el día que te vayas de esta casa, vas a quedar bajo tu propia suerte, como diciendo, ya no te voy a poder ayudar. Y sin embargo la persona no lo ve como una invitación a quedarse en el resguardo del hogar con la persona que lo ama, sino que agarra y lo ve como una especie de desafío. O sea, por eso hay formas de interpretar. No significa que no sea un mandamiento, significa que hay formas también de apreciar la palabra. Fíjense que en la elección de Eva, la seducción, la sedujo, que vio que el árbol era agradable a los ojos, parecía que era bueno para alcanzar sabiduría. Y fue entonces la mentira, porque Satanás le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos. Pero la verdad era que sí iban a morir. Y ahí entró la mentira de Satanás, el pecado. Y fíjense que ese pecado es el que produce nuestra falla moral, por la cual, como vimos en Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago, dice. Aunque no quiero hacer el mal, encuentro que hago el mal. No quiero, pero lo hago igual. Soy esclavo, de alguna manera, yo a ser esclavo de mi propio cuerpo, del pecado, de esta caída. Ahora, encontramos algo que es esta bendita palabra que dice, Dios escogió redimirnos. Dios escogió, Dios hizo. Y en eso tenemos que nosotros sentarnos a ver la Escritura y verla como Dios obrando. Muchas veces la gente agarra la Biblia y busca, busca la prosperidad, busca el beneficio, busca la protección, busca todo para ver si puede, qué puede recibir, qué provecho puede sacar personal de la Escritura. Pero pocas veces se sientan las personas a meditar en las maravillas de Dios para mostrar su gloria, para demostrar su poder, para salvar, para redimir. Y esa redención significa que estábamos perdidos y que Él
¿Mm? Pagó para rescatarnos, pagó el rescate. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, encontramos esa parte de la elección de Dios, de lo que Dios quiso hacer, hizo y va a perpetuar, que es la salvación. Dice, Pablo escribe, ¿no? A los Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto, fíjense que es en Cristo, en Él, por medio de Él y en Él. Cuando uno subraya, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Él, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de su gracia, del regalo, ¿no? De su bondad, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, yo lo que quiero ir introduciendo es este regalo, este ser aceptados por Dios en Jesucristo, el ser escogidos en Él, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Él, como este tesoro, esta perla de gran precio, esta vida eterna que se nos da como un don, como un regalo, y ver la gran batalla y lo que implica esta verdad con respecto a todo el mundo de falsedad y toda la oposición y toda la mentira y todo el engaño que corre en el mundo, para que nosotros entendamos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, cuál es nuestro destino, de ser adoptados hijos suyos, y cuál es la gracia, entonces la gracia por la cual nos hizo aceptados, nos aceptó Dios en Cristo. Y en esto, ¿qué podemos ver? La soberana voluntad de Dios, a Dios, a Dios, primero Dios, entender que esto es la posibilidad de conocer a Dios, no de usar la escritura para exaltar al hombre, sino de ver esta soberana voluntad de Dios separando la luz de las tinieblas, la paja del trigo, las ovejas de los cabritos, los piadosos de los impíos, sus hijos e hijas del resto de los hijos e hijas de este mundo. Es una división que va a ser eterna y se manifiesta en este tiempo, que es un tiempo pasajero. Y hay algo que podemos anotar, dice, palabras de eternidad traen consecuencias para la eternidad. Palabras de eternidad traen consecuencias para la eternidad. Por eso el otro día también comentaba, cuando hablábamos de la dimensión, el alcance y las implicancias del Evangelio, el peso de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra que Dios reveló de lo que Él hizo, hace y va a hacer, es inamovible. No puede ser frustrada. Hoy mencionaba y lo que las palabras del Señor están en Lucas 12, 51 y 52. Dice, el Señor mismo dijo, ¿piensan que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esta división es Jesucristo. Y esta división es la que produce el Evangelio en el mundo. Y vamos a ponerlo a la luz de la Biblia, de la escritura del Antiguo Testamento.
Fíjense esto, Dios escogió a Noé y su familia con él, por él, y condenó al mundo antiguo. Separó al justo de los injustos, y los injustos eran todos, el resto del mundo, y pereció. Nosotros que creemos el testimonio de la Escritura, ¿verdad? Hoy, obviamente el mundo moderno, posmoderno, el hombre incrédulo, impío, que se burla, no va a creer en una destrucción de la humanidad por medio de un diluvio, ¿verdad? Por más ya que quieran, no, si se podía inundar el mundo, no se pudo inundar, o cómo fue, o cómo no fue. La cuestión es que si decimos que Dios escogió a un hombre, como dio testimonio de ser justo en la Escritura, salvó a su familia y condenó a toda una humanidad. Eso es un testimonio, sus juicios, como dice el salmista, que es la meditación, están en la ley, y eso nos muestra juicios de Dios, elecciones de Dios, divisiones, separación de Dios, de justos e injustos, y su juicio, ¿verdad? Después vemos a Abraham, llamado por Dios, que salga de su parentela y de su tierra y se vaya a la tierra que le iba a señalar Dios. Fue escogido por Dios, llamado por Dios y obedeció a Dios, Abraham. Y en él, dice así en Génesis 12, 1 al 3 voy a leer, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, Dios dice, haré de ti, o sea, que es lo que iba a hacer Dios por medio de Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá el Señor está mostrando cuál es su voluntad, su elección, su obra, y es lo que Dios hace para bendición de los que te bendijeren y maldición de los que te maldigan, le dice Abraham. Y fíjense que estas elecciones de Dios la vemos en Noé, en Abraham, en Israel, hasta llegar al Señor Jesucristo, que es lo que quiero llegar esta noche. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice. Vemos ahí ya el Evangelio, el alcance del Evangelio. Serían benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que habíamos visto la otra vez, en cuanto a la dimensión y alcance del Evangelio. Ahora pone Dios en quién está la bendición. Pone Dios en cuál estaba la salvación, en el arca de Noé. ¿En dónde estaba la bendición del Señor? En los que bendijeren a Abraham, en los que reconocieran en Abraham el pacto del Dios. Que Dios mismo después se va a presentar como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se manifiesta, se da a conocer a través de ciertos hombres. ¿Qué Dios es? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, leemos en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que nos tiene que importar a nosotros para presentar a Dios como un Dios que hace una obra, de crea la humanidad, se relaciona con esa humanidad desde un principio en Adán, llama a esa humanidad a tener una comunión con Él, a quedarse con Él, a comer de todo árbol del huerto, pero de ese no. Quédate en esta relación, pero esa relación, no como uno dice, sé fiel a mí, uno dice, sé fiel a mí, un matrimonio, ¿qué dice? Sé fiel a mí. Pero sabés que si vos te vas con otra persona, adulterás, quebrantás una relación íntima. Es una cosa que no puedes hacer. Y sin embargo, sucedió así. Adán y Eva comieron
y salieron de esa comunión. Después de la caída, la humanidad se corrompió, Noé, y vemos que llega hasta nuestros días, que aún hoy el Señor llama por medio de Jesucristo. O sea, no es si bien siempre fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es a hoy el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo, lo llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también de la elección de Dios. Dios elige a Abraham para bendecir, elige a Moisés para establecer el pacto de la ley, pacto de la circuncisión con Abraham, el pacto de la ley, si obedeces la ley, si cumples estos mandamientos, serás bendito. Y maldito el que no los cumpliere, ¿verdad? El pacto que ya dijimos, ya estuvimos viendo cuando hablamos de la gracia, el reino de la gracia y lo que es el pacto del Antiguo Testamento, en la ley. Ahora fíjense, esta lección, Dios determina las cosas como son las cosas y nos llama a elegir. Fíjense en Deuteronomio 30, 19 y 20, voy a leer. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces acá vemos al Señor llamando, diciéndole al hombre: yo he puesto delante tuyo, yo he puesto delante tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios mismo creó el huerto y puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que había muerte en ese árbol, ¿verdad? Y le dice: escoge la vida. ¿Y eso qué significa? Quedarte con el Señor. Para Adán y Eva era quedarse con el Señor, mantener esa relación con Él, sin oír la voz de los extraños, sin oír la voz de la serpiente, sin ceder a la seducción. Y pasa con este mundo, y pasa en este mundo, y el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz, y no oirán la voz de los extraños. Entonces acá lo vemos. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que escoger? Dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Entonces acá vemos la bendición de Dios para los que eran de su pueblo, de los que estaban bajo el pacto antiguo. ¿Es la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? No hay punto neutro. O una cosa u otra. No elegir es ya rehusarse a elegir. Es negar la elección positiva. Es elegir en contrario, ¿verdad? Por eso la disensión, la oposición, la división es una elección de Dios. De separar la luz de las tinieblas, la paja del trigo, las cabras de las ovejas, los piadosos de los impíos, los idólatras de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? De Dios obrando, Dios escogiendo, Dios poniendo delante nuestro el bien y el mal, la bendición y la maldición. Bueno, llegamos a Jesucristo, a la introducción del Señor en el mundo. Fíjense cómo lo dice Juan, en Juan 3, 17 al 21 voy a leer. Y vemos acá Dios actuando en la humanidad. Dice el 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Fue Dios el que hizo la obra de enviar a su Hijo. Tomó la elección, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice. Escogió Dios hacer esto, redimirnos por medio de su Hijo. Dice el 18: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo
el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta es la condenación. Dice en la Nueva Traducción Viviente, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces acá llegamos a este punto y vemos la luz de Dios, el Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan en el capítulo 1, como leímos el otro día. Y dice que la gente amó más la oscuridad, las tinieblas, que la luz, porque sus acciones eran malas. Y todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Temen perder su vida, porque tu vida es tus decisiones, tus elecciones, tus gustos, tus pasiones, tus placeres. Y temen perder esas cosas. La carne tiene miedo de morir. Es nuestro instinto natural, como hijos de ira, como hijos, como enemigos de Dios. Sabemos que vamos a ser vencidos por Dios. No vamos a tener razón contra Jesucristo, no vamos a tener razón contra la sabiduría de Dios. Por eso la gente no quiere pensar, no quiere enfrentarse a la Escritura en términos reales. Quiere agarrar a un perejil que cite la Biblia sin ton ni son, quiere agarrar a un falso maestro, quiere agarrar a alguien a un neófito, a un indocto, o a un hipócrita, pero no ir a la Escritura con seriedad, ponerse a escudriñar, porque ahí sabe que va a encontrar problemas, va a encontrar que sus pecados van a quedar al descubierto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Que penetra y discierne las intenciones del corazón. Entonces la gente amó más las tinieblas. Entonces ahí vimos la división. ¿Cuál es la división? Que la luz vino al mundo y está la gente que ama la luz, que viene a la luz, y la gente que rechaza y se aleja. ¿Qué vemos en la iglesia? Gente que viene a la iglesia, que glorifica a Dios, que agradece, ama a Jesucristo, permanece en Él, y muestra que está haciendo la voluntad de Dios, que es creer en Jesucristo y amar. Y hay gente que rechaza esa luz, rechaza y ama más otras cosas, su vida, la ama más su vida. ¿Qué es su vida? Sus placeres, sus pasiones, sus objetivos, sus ambiciones, sus decisiones, sus elecciones, sus gustos, etcétera, etcétera. Y ahí está el problema. Porque Dios manda a todo hombre a que se arrepienta, dice, por aquel hombre con el que va a juzgar, que es Jesucristo. Entonces, este arrepentimiento es, como dice en una versión, en la palabra de Dios para todos, cuando Pablo habla en Hechos 17, dice: sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Eso cuando hablaba en Tito, que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando, que cambie su manera de pensar y de vivir. Esta manera de pensar y de vivir, que es pensar conforme a la carne. Piensa en las cosas de la carne, como leíamos el otro día en Romanos, y no en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas de la carne es pensar en mí, en todo lo que hace a mi carne, mi satisfacción personal, mi orgullo personal, mis decisiones, mis antojos y mi parecer. Ahora él llama a todo hombre, en todo lugar, dice la Reina Valera, que se arrepienta. Acá dice que cambie su manera de pensar y de vivir. Porque Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Esta es la luz
esta es la verdad, esta es la vida que Dios pone delante nuestro. Y dice, escojan la vida. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo decimos, yo creo que lo digo casi todos los estudios. Y es necesario ver el peso y la importancia de esas cosas para no corrernos ni un milímetro del centro del Evangelio. ¿Mm? Y de entender que si nos separamos del mundo, que si el mundo nos es contrario, pero estamos en Cristo, estamos bien. Voy a leer un poquito. El discernimiento consiste en entender en qué consiste, valga la redundancia, ese cambio de manera de pensar y de vivir. Ese cambio está ligado a lo que es amar a Dios y lo que no es no amar a Dios. En otras palabras, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Ya estamos en una relación directa con Dios. Dios pasó los tiempos de esa ignorancia y ahora ya nos trata como cara a cara. Jesucristo nos dijo las cosas frente a frente, se lo decía a los que estuvieron en su tiempo. Y sus palabras quedaron registradas para que nosotros escuchemos hoy, como dice, hoy habló, habiendo hablado Dios a través de los profetas en la antigüedad, ha hablado una vez más por medio de su Hijo, dicen Hebreos. El discernimiento nos permite ver lo que es amar las tinieblas y lo que es aborrecer las tinieblas, lo que es servir a Dios y lo que es servir a las riquezas, lo que es servir al espíritu y lo que es servir a la carne, lo que es la humildad y lo que es el orgullo, lo que es la mansedumbre y lo que es la obstinación, lo que es adorar a Dios y lo que es servir a los ídolos, lo que es seguir a Jesús verdaderamente, de lo que solo son vanas pretensiones de una religión que no ha transformado nuestro corazón de raíz. Hay muchas cosas que parecen cristianas, que parecen enseñanza de Dios y son obras de hombres que no tienen ningún valor delante de Dios. Por eso tenemos que ver bien qué estamos buscando con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento de la Biblia. Por esta razón, el pensamiento alumbrado por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Dios, es como un bisturí que corta y separa, discierne, entre la verdad y el error, entre lo que es la palabra de Dios y lo que es doctrina de hombres, lo que es sana doctrina y lo que es vana palabrería, lo que es vida eterna y lo que es vanagloria terrenal, lo que es la voluntad de Dios y lo que es mi voluntad, lo que está bien y lo que está mal. Todas esas cosas, fíjense como dice en Hebreos 5, 13 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otra traducción, en otra versión dice, aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y ahí queda incluido lo que es servir a Dios, de lo que es no servirlo, lo que es amar a Dios y no amarlo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es enseñanza de Cristo y lo que son ideas de hombres. Y todo eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que presentar a Dios sobre edificar, sobre este fundamento que es Cristo, oro, piedras preciosas, plata. Pero si edificamos madera, heno o hojarasca, eso lo quema el fuego. Es como si yo digo, mira, vos tenés que traerme una pepita de oro. Y como no encontraste una pepita de oro, me trajiste 10 kilos de piedra, de tosca. La tosca esa que canto rodada. Imagínense eso. ¿Sirve de algo si vos tenés que traer una pepita de oro? ¿Traer 10 kilos de tosca? Para nada. Que no me sirve. No es lo que estoy buscando. Es como si vos traes 200 personas a la iglesia porque le pusiste la camiseta que dice Jesús. Soy de Cristo. 200 personas. Y yo voy a la iglesia y pero no hay ningún convertido. No hay ni una nueva criatura. No hay un alma
que ame a Dios, que busque, quebrantado, un espíritu contrito y humillado, que reconozca la grandeza del Señor. ¿Mm? Entonces, esto que estoy hablando hoy, que capaz que para un oído que busque algo un poco más excitante, no sé, la película de Netflix, ¿no? Vemos acción, fantasía, pero las palabras en quietud, en meditación, nos ayudan a estar, como dice el Señor de María, ¿no? Marta estaba muy de acá para allá y María había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Oía a los pies del Señor. Y dice entonces el estudio, la importancia entonces de meditar y entender las Escrituras, porque en ellas hallamos la palabra de justicia, la llaman hebreos, que es la enseñanza de Dios para una vida justa, sobria y piadosa, la cual se refiere a poder ver con claridad la obra de Dios para conocer su voluntad y así poder honrarlo y seguirlo en obediencia. O sea que para seguir a Dios, para adorarlo verdaderamente, necesitamos conocer su voluntad, comprender cuál es su voluntad para nosotros. Y eso, si leemos a Pablo en Efesios, claramente vemos la voluntad de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo es la vida que tenemos que llevar. Por eso recién leíamos en Hechos 17 que dice que se conviertan en su modo de pensar y de vivir. Después hay una vida que cambiar, forma de vida. Vamos a ver entonces esto del discernimiento que está detrás de lo que el Señor proclama en Lucas 14, 25 al 27. Dice así, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, el Señor se volvió hacia la multitud y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede tener comunión conmigo. No puede pensar como pienso yo. No puede desear lo que deseo yo. No puede buscar lo que busco yo. No puede hacer las obras que yo hago. No puede servir a Dios. Esa es la conclusión de ese pasaje. No poder ser su discípulo. Porque uno dice, bueno, pues no somos discípulos de Jesús. Bueno, ¿usted piensa que hay gente en el mundo que está preocupada porque no es discípulo del Señor? ¿Se está perdiendo la oportunidad? No, la gente no le importa no ser discípulo de Jesús. Algunos dicen, bueno, creer o no creer, más o menos le interesa. Pero discípulo del Señor, tener compañerismo con Cristo, pocos. ¿Y ese compañerismo cómo se consigue? Por medio de la palabra, hermano. Si uno no conoce la Escritura, si no medita en ella de día y de noche, si su ley no está en nuestro corazón, si sus mandamientos no son parte de nuestro pensamiento, no vamos a entender nada. Y este llamado de Dios en Cristo excede, supera y es mayor a todos los llamados alguna vez hechos a los hombres. Fíjense, ya no se nos llama a salir de una nación a una tierra desconocida como Abraham, o a obedecer una ley dada por medio de Moisés, o a oír la rectificación de los profetas, que era volver al Señor, a sus palabras, sino a aborrecer nuestra propia vida. O sea, considerarnos a nosotros mismos como el objeto de nuestra renuncia. Todo lo que posee, dice el Señor. Y aún también su propia vida. Para ser de aquel a quien estamos siguiendo. Es tremendo el alcance, lo que implica para nosotros. Ya este estudio sería las implicaciones y el alcance para la persona que recibe el Evangelio. Nosotros, como discípulos del Señor, como esta posibilidad que tenemos de separarnos del mundo por completo. Y esto les pido que aguarden unos minutos más porque lo vamos a ver ahora con el apóstol Pablo, que es este ser discípulo de Jesucristo, claramente modelado en Pablo, no solo en su vida, sino en su pensamiento, en sus afirmaciones, en su
corazón hacia el Señor, en su amor hacia Cristo. Fíjense. El apóstol entonces, esto que habla el Señor Jesucristo, de renunciar a todo lo que poseemos, el aborrecer aún nuestra propia vida, ¿cómo es? ¿De qué se trata? El apóstol escribió en Gálatas 6, 14 al 15, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que implica esa cruz, ¿verdad? Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea que el mundo, cuando uno le habla de estas cosas, no tiene ningún interés. Y cuando el mundo nos quiere traer a nosotros, espejito de colores de este mundo, no hay nada que pueda satisfacer aquel que ha gustado del agua de vida. Cuando el Señor dice, el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el agua que yo les daré, el que beba de ese agua no volverá a tener sed jamás. Entonces, cuando vos realmente gustaste la buena palabra del Señor, y escuchaste y viste su gloria, ninguna gloria de este mundo, ninguna gloria terrenal se puede comparar con la excelencia. Por eso Pablo va a seguir diciendo después, le voy a leer algo más, dice, si consideramos el llamado del Señor y las palabras del apóstol que el Señor mismo escogió, que es Pablo, como maestro y mensajero de los gentiles, vemos la gran separación obrada por la voluntad de Dios en Cristo, por Cristo y para Cristo. La gran separación que Dios obró por su sola voluntad, conforme a su beneplácito, en Cristo, por Cristo y para Cristo. En Cristo está la bendición y la salvación. Por Cristo son hechas todas las cosas que tienen que ver con la piedad y con la vida de la iglesia y con los frutos y con lo que hacemos. Y para Cristo, para llevarle a Él el fruto de nuestra labor en el Evangelio. Y fuera de eso, todo es vanidad. No hay nada que sea, como el Señor dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces el Señor nos dice, hay cosas que van a permanecer a vida eterna. El que sobre este fundamento sobreedifique con oro, piedras preciosas o plata, dice. Esta es la gran verdad del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que menciona Pablo en Filipenses, y que Juan en su carta, en capítulo 5, dice 5:12, no hay vida fuera de Cristo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y fíjense que en Proverbios 8:36 dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y tienen que ver con esta separación, que Cristo es el objeto de división. El que no es conmigo es contra mí. Yo he venido a traer no paz a la tierra, sino disensión. Y acá está Pablo diciendo, miren, el mundo me es crucificado. Y yo ya soy muerto para el mundo. Entonces, este aborrecimiento que habla el Señor, y este que Pablo mismo dice, se trata de dos cosas, Cristo y mis afectos. Cuando el Señor menciona mujer, padre, hijo, hermano. Y Cristo y mi vida, aún su propia vida. Son afectos, es lo que yo valoro como más preciado para mí. Y fíjense la importancia que tiene el llamado del Señor, la bendición del Señor, los galardones del Señor, la eternidad con el Señor. Que todas esas cosas, como dice Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo quería experimentar el poder del Señor, la resurrección, verlo al Señor cara a cara. Y esas cosas son las que me lo movían a él a despreciar este mundo. No había nada de este mundo que pudiera interesarle, porque veía en el mundo lo que puede ver cualquier persona a través de los ojos del Señor, que la vanidad corona este mundo.
cosas pasajeras. Porque dice que hace el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso uno lo puede leer como un versito, pero si uno medita en esas cosas, las cree verdaderamente, reflexiona, va a empezar a ver el mundo y lo va a pesar y lo va a juzgar con un juicio verdadero. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor Jesucristo es el maestro a quien el apóstol Pablo siguió. El Señor Jesucristo fue el que dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya al Padre. Y bebió la copa y se humilló hasta la muerte. Después Pablo escribe, para terminar, en Filipenses 3, 17 al 20 dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos falso cristianismo, yo decía el otro día, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjense, dice, solo piensan en lo terrenal. No dice, no, porque son re malos, no. La gente borracha, avara, incrédula, no. Solo piensan en lo terrenal. Son enemigos de la cruz. Piensan nada más que en lo terrenal, en el bienestar de esta vida, en la aprobación del mundo, en la reputación social, en lo que pueden sacar ahora. ¿Podemos discernir esa realidad en el mundo que nos rodea? De la que habla Pablo, de los enemigos de la cruz de Cristo, de cómo solo piensan en lo terrenal. ¿Podemos apreciar el inconmensurable valor del sacrificio de nuestro Señor frente a las vanas obras de la justicia que obran los pecadores? ¿Podemos ver la diferencia entre la apariencia de piedad y la piedad verdadera? ¿Podemos ver el celo de Dios que nos llama a separarnos del mundo y no ser amigos del mundo? ¿Podemos diferenciar la voz del Señor de la voz de los extraños? Tenemos que cuidar de no estar celebrando las vanidades de este mundo, promoviendo los intereses de este mundo y trabajando por la comida que perece, en vez de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Tenemos que saber distinguir para poder dar fruto con perseverancia y para el Señor, porque el Señor viene a buscar discípulos. ¿Qué es un discípulo? Porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Este alcance a todas las naciones, hagan discípulos. El Señor viene a buscar discípulos. Los que están en su iglesia son sus discípulos. A los discípulos se los llamó por primera vez cristianos creo que en Antioquía. Esto es una decisión. ¿Vas a seguir al Señor? Si alguno viene a mí, tiene que aborrecer. Como dice el Señor. Porque bueno, está en otra versión. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros predicamos el Evangelio, predicamos al Señor Jesucristo, predicamos la salvación. Y tenemos que hacer discípulos. No podemos hacer cristianos nominales. Gente que, grandes multitudes que van a la iglesia. Iban con él, van a la iglesia, grandes multitudes van a la iglesia. Pero ¿quién de corazón ama al Señor? El Señor viene a buscar discípulos. Su iglesia son los discípulos. Esas son las vírgenes prudentes. Y para terminar con Josué 24, de 14 al 15, dice, por lo tanto,
Antes voy a decir, es necesario reflexionar y respondernos las preguntas, a fin de ver que se despierte en nosotros la convicción de saber que debemos elegir ahora a quién servir. Servir es obedecer al Señor, es hacer su voluntad. Su voluntad es que cada uno tenga su mujer, que cada uno tenga su marido, que vivan en santidad, ¿no? En fidelidad, que trabajemos honradamente, etc. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron como cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este es el llamado para todos, hermanos. Que esta también sea nuestra sincera elección, inalterable hasta el fin. Esto tiene que hacerse cada vez más profundo en nuestra vida, más firme y continuo, porque la gente de continuo está pensando en vanidad, pensando en este mundo, y muy poco pensando, reflexionando, orando por las cosas del Espíritu, por las cosas que a vida eterna permanecen, por la necesidad espiritual de las personas, que es recibir el Espíritu de gracia, la salvación. Sin eso no hay vida. Por más que vayan a la iglesia, por más que se crean buenas personas, por más que se quieran portar bien, en eso no hay esperanza. En la carne no hay esperanza. Solo en Cristo, por eso predicamos un evangelio donde Él tuvo que morir. Y una resurrección para que nosotros podamos tener esperanza. Así que hermanos, gracias por los que estuvieron conectados, por lo menos algunos numeritos conectados. Tengo miedo que un día me quede en cero y bueno, Señor, que sea para el Señor. Les pido, hermanos, que oren para que todos podamos permanecer firmes en amor, esperando al Señor, el día de nuestra redención, y que haya paz en cada hogar y que nosotros realmente entendamos este llamado de servir al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor, de hacer de nuestros hogares una iglesia, la iglesia que está en tu casa, de guardar nuestros hogares de los ídolos y de los dioses de este mundo, que intentan siempre hacernos perder el tiempo, apartarnos de Dios, sembrar vanidad. Y cuando dice Santiago, ¿de dónde vienen las disputas entre ustedes y los celos y las contiendas? Sino de vuestras pasiones, el que tiene más, que quiere. Así que seamos humildes, mansos, estemos en paz, siguiendo la paz con todos y la santidad, permanezcamos en el amor de Dios, continuemos meditando en su palabra, aferrados del Evangelio, predicando, confesando al Señor, sabiendo que en Él hay bendición, que en Él hay esperanza y que realmente Él ya nos salvó, Él hizo la obra, Él nos dio de su Espíritu. Así que vuestra fe se renueve de día en día, se afirme en el Señor y se fortalezca en Él. Diga el débil, fuerte soy, porque el Señor está con nosotros.